En esta ocasión les voy a grabar la solución del siguiente ejercicio. Nos dice de la siguiente forma: a partir de esta función nos piden hallar f evaluado en 5, f evaluado en 2 y f evaluado en 3. Como puedes observar, esta es una función diferente a las dos funciones o a las funciones que resolví anteriormente, que tiene otra estructura. Bueno, lo que debes de saber que una función escrita o presentada de esta forma se le conoce como una función definida por partes, o también algunos autores le llaman una función a trozos. Para que yo pueda hallar el valor de f evaluado en 5 y el valor de f evaluado en 2 y f evaluado en 3, vamos a hacer un análisis antes de hallar estos valores para que podamos nosotros saber por qué sustituimos en una expresión o por qué sustituimos en la segunda expresión. Entonces, has de acordarte que x mayor o igual a 3, esto es equivalente a decir que x pertenece al intervalo semicerrado 3, infinito. ¿Sí? Esta expresión y esta expresión son equivalentes. Algo similar, x menor a 3 es equivalente a decir que x pertenece al intervalo semiabierto menos infinito, 3. ¿Por qué aquí va el corchete y por qué de este lado va el paréntesis? Bueno, tiene que ver mucho con la desigualdad. Recuerda que si es un mayor o igual, se pone el corchete del lado del número, y si es una desigualdad estricta, como en este caso, se pone un paréntesis. Y del lado del infinito y del menos infinito siempre va el paréntesis. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a escribir de otra forma. Si el valor de x está entre 3 e infinito, entonces ahí la función es igual a x al cuadrado menos 6x más 3. En otras palabras, que si el número que me están dando a mí está en este intervalo, entonces tengo que sustituir en esta expresión. Sin embargo, si el número que me dan, si la x está en el intervalo menos infinito, 3, abierto por el 3, entonces f de x es igual a 2x más 5. En otras palabras, si el valor que me dan de la variable x está en este intervalo, entonces tengo que sustituir en esta función. Es como yo voy a decidir si sustituyo en esta primera expresión o en esta segunda expresión. ¿Sí? Una vez que explicamos esta parte, pues procedo a hacer la solución de cada uno de los incisos que me presentan. F evaluado en 5, como puedes observar, el número 5 pertenece al intervalo 3, infinito. Como pertenece el 5 en este intervalo, entonces voy a sustituir aquí y va a quedar de la siguiente forma: x al cuadrado, porque así me dice, x al cuadrado, entonces es 5 al cuadrado, menos 6 por x, es decir, 6 por 5, más 3. Esto es igual, 5 elevado al cuadrado es 25, menos 6 por 5 es 30, más 3. Sumo estos dos que son positivos, es 28 menos 30, y la resta de estos dos es menos 2. Entonces hemos encontrado que f evaluado en 5 es igual a menos 2. Ya tengo la solución del inciso A, procedo a hacer la solución del inciso B. F evaluado en 2. Observa que ahora el número 2 se encuentra en este intervalo, por lo tanto voy a sustituir en esta expresión. Es decir, f evaluado en 2 es igual a 2 por 2 más 5. Esto es 2 por 2 es 4, más 5, y 4 más 5 es 9. Hemos encontrado que f evaluado en 2 es igual a 9. Posteriormente resolvemos el inciso C, f evaluado en 3. Aquí hay que tener mucho cuidado. Observa que el 3 aparece aquí y también aparece aquí. Recuerda que si aparece el paréntesis, significa que ese 3 no pertenece a ese intervalo. Si aparece el corchete, significa que este número, en este caso el 3, sí pertenece al intervalo. Entonces, este número 3 se encuentra en este intervalo.
¿Qué quiere decir que se encuentre en este intervalo? Pues este 3 lo voy a sustituir en esta expresión. Y va a quedar de la siguiente forma. X al cuadrado, 3 al cuadrado, menos 6 por X, 6 por 3, más 3. 3 al cuadrado es 9, menos 6 por 3 es 18, más 3. Sumo estos dos que son positivos, 9 más 3 es 12, menos 18, y 12 menos 18 es menos 6. Hemos encontrado que f evaluado en 3 es igual a menos 6. Y de esta forma es como resolvemos un ejercicio en donde nos piden evaluar ciertos puntos, pero la función está escrita por partes, o es una función definida por partes, o una función a trozos. ¿Sí? Aquí tienen la solución de este ejercicio, espero que les pueda servir. Gracias y hasta la próxima.